¿Qué es lo más importante en un podcast? Bueno, yo acabo de comprobarlo, así que te lo voy a decir a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 52 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters que estamos ahí creciendo juntos, sí o sí, claro que sí. También creador del servicio digital audipod.net. Por cierto, si quieres hacer una auditoría de tu podcast ahora para el cierre de año, implementar nuevas mejoras, ahí tienes ese servicio, es sumamente, el precio es buenísimo, son $37. Yo te hago una auditoría en video de alrededor de 20 minutos, nunca son 20 minutos, siempre son más porque yo hablo bastante, y te doy también un listado con todos los puntos de mejora que veo yo como auditor del servicio y que inmediatamente puedes entonces comenzar a trabajar en ellos para hacer cambios en tu podcast y así puedes lograr tener más descargas o más escuchas, llegar a más personas, posicionarte mucho mejor, destacar frente a otros podcasts, al montón de podcasts, salirnos del montón, estructurar mejor los episodios, titular mucho mejor tu podcast, etcétera, etcétera. Y todo eso está descrito en audipod.net por si quieres conocer mejor este servicio y aprovecharlo. También creador y profesor del curso Crea un Podcast Nivel Pro, que está en un 50% de descuento hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta pasado mañana. Así que no pierdas esta oportunidad. Adquiere este curso que está a $36, un curso con más de 45 lecciones y vienen lecciones nuevas y el precio original va a subir de precio y una oferta como esta a este precio no se va a repetir nunca más. Así que aprovecha porque quedan solo 3 días. Vas a creaunpodcast.com y ahí tienes los botones y toda la descripción del curso para que puedas aprovecharlo. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de qué es lo más importante en un podcast. Y este es un tema que ya los podcasters veteranos ya lo hemos socializado muchas veces, pero cada vez más personas crean su podcast. Este año se han creado, yo creo que el doble de podcasts de los que ya existían en el mundo. Y hay personas que están dando palos a ciegas con su podcast para posicionarlo, para destacarlo y demás, y no dan pie con bola porque se pierden en lo más importante, ¿ya? Entonces estoy viendo cada vez personas que comenzando su podcast lo primero que quieren es tener el mejor micrófono posible, ¿ya? O la mejor interfase posible, o tener una buena interfase o un buen programa de edición, o tener, que sí, entrevistados de lujo, o tener famosos en su podcast, o tener, qué sé yo, una edición de ultra calidad y entonces están haciendo cursos de Audition, de Audacity, de no sé qué más cosa. O que están obsesionados con la duración de los episodios porque entienden que eso es importantísimo o que es lo más importante, o que están haciendo, qué sé yo, cursos de locución para hablar como un locutor, ¿no? Y entonces destacar por ahí, qué sé yo, o sea, están enfocados incluso hasta en el eco de su habitación, que sí es importante, pero no es lo más. El eco de la habitación, entonces mejor grabo en un estudio, invierto dinero en pagar horas de estudio para grabar mi podcast. Y al final el resultado es que tienen las mismas mínimas métricas que cualquier otro podcast que acaba de iniciar, a menos que se haya lanzado con una estrategia de marketing. Un elemento del que carece la mayoría de podcasters cuando comienza, estrategia de marketing. Solo se enfocan en el podcast. Entonces los veteranos, cuando digo los veteranos, las personas que tenemos más de 2 o 3 años haciendo podcast, sabemos cuál es la manera de dar en el clavo
¿Y qué es lo más importante en un podcast? Lo más importante en un podcast es el contenido. Es el tema que se presenta en el título y que se desarrolla en el episodio. Eso es lo más. Y sí, tú podrás decir, no, todo es importante. Sí, pero esto es lo más importante. O sea, si pusiéramos en orden de importancia, lo más importante en un podcast es el contenido. ¿Por qué? Porque la gente lo que busca en un podcast al inicio es un contenido. Luego del contenido, porque también veo afanes de personas que están creando podcasts que quieren exhibirse como figuras públicas porque tienen un podcast. Ah, yo soy podcaster y entonces fotos en Instagram. ¿A quién le importa quién seas tú? ¿A quién le importa tu celebritismo si no me das buen contenido? O sea, yo no voy a escuchar tu podcast porque tú pagas una publicidad con una foto tuya. ¿Qué me importa quién tú eres? Dime qué tienes para mí. Así piensan los usuarios y pienso yo como usuario, consumidor de podcast. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo parece ser una teoría y una postura. Pues mira que no. De hecho, acabo de cerrar el día de ayer la encuesta de Te Invito a un Café de este semestre. Yo cada 6 meses hago una encuesta en mi comunidad. Esta encuesta se realizó y fue rellenada por 138 participantes, miembros de la comunidad de Te Invito a un Café, personas que me siguen desde el año 2015 hasta este año, cada año. Y hay una pregunta que trata de confirmar si la hipótesis de los veteranos de que el contenido es lo más importante es cierta o no. Pues yo te voy a compartir cuál fue la pregunta y te voy a compartir los resultados. Cabe destacar que esta encuesta es representativa para mí. ¿Por qué? Porque es mi comunidad quien la ha llenado. ¿Ya? Puede ser que en tu comunidad sea otro. Yo te invito entonces a hacer una encuesta a ver si tu comunidad entiende que es mucho más importante que el contenido es tu foto, tu figura, tu cara, tu nombre o en qué te especializas, si es la duración de tu podcast, si es que eres locutor o no, o si son los segmentos del podcast, o si es la extrema y excelente calidad de audio y edición. Tú puedes hacer la prueba. La pregunta es esta. La pregunta que yo hice en la encuesta es, ¿qué elemento es importante? Fíjate que no digo el más. ¿Qué elemento es importante para ti a la hora de escuchar un podcast? Y puedes elegir más de una opción. Las opciones que yo les di fueron el tema o contenido, la forma de presentar el tema, la duración del episodio, el locutor o el podcaster, los segmentos. Esas fueron las 5 variables que yo les di y les di la opción también de que ellos escribieran otra. Pues mira, te voy a dar los resultados en orden de porcentajes votados. Con un 95.7%, los participantes de esta encuesta confirman que lo más importante, por eso es la puntuación más alta y le lleva muchos puntos porcentuales a las otras, es el tema o contenido. 95.7% entiende que el elemento más importante a la hora de escuchar un podcast, ojo, que no es a la hora de escuchar Te Invito a un Café, es a la hora de escuchar un podcast en general, porque esta encuesta tuvo evaluaba 3 cosas. Primero, conocer al usuario. Segundo, conocer el comportamiento de consumo de podcast en general, a excepción de Te Invito a un Café. Y luego, conocer cómo consumen Te Invito a un Café. Esto es una pregunta que atañe a podcast en general. 95.7%, lo más importante, el tema. El segundo valor por siguiente es la forma en cómo se presenta el contenido, con un 54.3. Quiere decir que no están parejos. O sea, la segunda opción más votada fue la forma de presentar. Quiere decir que es importante. Es que realmente todo tiene su grado de importancia, pero el tema más. Lo tercero más votado fue el podcaster. La personalidad, entiendo yo, los rasgos de personalidad o la forma de ser del podcaster, con un 47.8%.
Lo número 4 fue la duración, un 26,8%. Y eso concuerda con otro dato que tengo más adelante, de que hay un 20, creo que un 30% de las personas que no les importa la duración de su podcast. Claro, porque ya son seguidores de ese podcast. ¿Ya? En cuarto lugar, la duración. En quinto lugar, los segmentos que pueda tener el podcast. Ahora yo te voy a dar otros elementos que no sobrepasan del 0,7%. Y aquí tenemos la positividad de los temas en un podcast. Aquí tenemos la veracidad de lo que se dice en el podcast. Yo me río porque yo digo, es más importante el tema, no importa si es cierto o no. Curioso. Bueno, tiene sentido porque hay podcasts que son de ficción, que no necesariamente son veraces. Escucha esto, un 0,7 indicó que es una persona que es importante la voz clara y fuerte del locutor. Ojo, para mí es mucho más importante. O sea, yo le daría un poquito más, pero la buena calidad de audio, un 0,7%. ¿Ya? O sea, la buena calidad. Hay otra que es un español neutral, un 0,7%. Y yo tengo personas que llenaron esta encuesta de España y de países donde la jerga, el castellano que se habla es mucho más puro que el mío. La buena edición, un 0,7%. Si nosotros ya sabemos esto, que el contenido es lo más importante, centrémonos en dar el contenido que prometemos dar. El contenido que cumpla su utilidad, que cumpla con el propósito por el cual se prepara. Eso es lo más importante. La forma de presentar, absolutamente, ayuda a comprender mejor ese contenido. Pero para yo saber cómo tú presentas un tema, yo tengo que primero sentirme interesado y atraído por el tema. ¿Ya? Todos los otros elementos no son importantes, pero no igual de importantes. Entonces, antes de comprar ese mejor micrófono, esa mejor interfase, de tomarte esa foto, de querer figurear o hacer postureo como figura pública, que por favor, en estos tiempos todos somos figuras públicas. Todo el que tiene un perfil público es figura pública, porque ¿qué es esto, no? Antes de todo eso, antes de preocuparnos por tener la mejor edición, en pagar un estudio y demás, preocúpate por hacer buen contenido. Buen contenido significa dar un contenido que la gente está buscando y que responde a lo que le interesa. Si es de humor, que haga reír, que cumpla con su propósito. Si es educar, que la gente aprenda. Si es informar, que la gente se informe. Si es inspirar, que la gente se sienta al finalizar el episodio inspirado. Si te mantienes en ese primer enfoque entre lo más importante, lo demás es secundario, de verdad te lo estoy diciendo. La gente, mira, te voy a poner otro ejemplo de esta misma encuesta. Yo siempre entiendo que hablo mucho, y sí, yo hablo mucho. Y yo he pensado en más de una ocasión reducir el tiempo de duración de Te Invito a un Café. El tiempo promedio ahora anda entre los 25 minutos. Y yo siempre he querido reducirle el tiempo. ¿Por qué? Porque yo digo, yo puedo decir las cosas más concretas, más concisas, y yo creo que le gusta más a la gente. En esta encuesta, el resultado a esa pregunta fue más profundidad en los temas, más tiempo. De ahí la importancia de hacer encuestas. ¿Qué quiere decir eso? Robert, me está sirviendo tu contenido, pero yo quiero más. Dámelo todavía mucho más denso. Profundiza todavía mucho más para que me sirva más. ¿Quiere decir que estoy haciendo el trabajo de dar el contenido? Sí, pero todavía quieren más. Y ya yo puedo rejugar con eso y tomar decisiones en base a eso. Pero que te quede claro que más allá de que tu habitación tiene eco y entonces no te puedes meter en el armario, preocúpate por el buen contenido. Si te pones a ver, y esto es un símil que lo puedes ver en televisión y en radio, en tiempos de pandemia, todo el mundo está haciendo sus transmisiones por Zoom en la televisión y tú te das cuenta que el audio es malísimo, que la calidad de video es malísimo, pero el contenido, la gente sigue viendo las noticias, aunque sea por Zoom, por el contenido. ¿Ya? Un video en YouTube te puede gustar y puede estar muy mal logrado en términos de edición y de producción. Y aún así, si el contenido es lo que tú necesitas, lo vas a ver y lo vas a seguir.
Yo comencé Te Invito a un Café y logré 100,000 descargas. Creo que fue el primer mes, es que yo nunca recuerdo, el primero o el tercer mes, 100,000 descargas sin tener tratamiento acústico en mi habitación, teniendo eco y haciendo malabares con Adobe Audition para quitar ese eco. Pero yo lo principal, incluso hacía un guión escrito y lo leía, era dar buen contenido y yo me iba a destacar por el buen contenido. Y es así. Todo podcast exitoso se destaca por el buen contenido. ¿Y buen contenido qué es? Un contenido que responde al objetivo del podcast. Si tu podcast es para educar, no te pongas a hablar de ti, ponte a enseñar. Si es para informar, no te pongas a dar vuelta de lo que hiciste ayer, ponte a informar. Si es hacer chistes, es algo muy serio hacer chistes. Y trata de que se ría el que escucha, no tú. ¿Ya? ¿Lo ves? Entonces, ahí lo tienes. Espero que te sirva esta experiencia que he tenido, que repito, estos números son representativos más para mí porque es mi comunidad, pero hay una muestra importante de personas que entienden que a nivel general lo más importante es el podcast. Yo concuerdo con eso, todos los veteranos estamos de acuerdo con eso y creo que si haces el giro y te invito a iterar, es decir, a enfocarte ahora en mejorar el contenido, yo creo que los resultados tuyos van a ser mucho mejores. Por lo menos yo te invito a hacer el experimento y luego me cuentas. Y si lo logras, te invito a que te pases por estos podcasts para que cuentes tu experiencia. Así que ya lo sabes. Nada más, desearte un bonito día, que te sirva esto que trabajamos hoy. Me gustaría que me lo digas donde quiera que puedas escribirme. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Hasta mañana. Chao.